otras épocas. Se observa que la mayoría de ellos define la pedagogía como un saber que cambia íntegramente en este esquema. Para algunos, ciencia y para otros, arte, pero en todo caso contiene un cuerpo de conocimiento definido que se especifica y transmite a los futuros maestros para que lo pusieran en práctica. Obra de Bernard Shaw expresa una visión de la pedagogía en Lisa Doolittle, una humilde florista callejera que tiene un encuentro con dos artistas, creatos ingleses, y se proponen hacer un experimento reeducador para que hablen y se comparten como una dama de sociedad. La lingüística triunfa. Lisa se convierte en una dama, se casa con un joven de buena familia y mantiene una relación platónica con su mentor. Final feliz para la pedagogía. Otro ejemplo literario, cuenta infantil de Woolf, Escuela de monstruos, en una escuela donde Frankenstein y Drácula aprenden a portarse como monstruos. Uno de ellos, quien cumple las leyes de la escuela, destruye las paredes de la escuela. No espantamos ante la mención de la oveja Dolly, pero no nos asusta de la misma manera esta idea de la pedagogía, que quienes aplican seres moldearlos y formarlos a medida que pretenden dominarlo y saberlo todo. Seguramente la voluntad de tenerlo todo bajo control se asocia en el temor que provoca la situación de enseñar. Después de todo, la vida siempre es más compleja que cualquier mecanismo de control, más se agiganta. Si la pedagogía es un saber que ayuda a los docentes a ser buenos docentes, entonces conviene empezar planteándose cómo se define un buen docente, quien lo define como trabajo ante ponernos a pensar reglas, divisiones y formas de transmitir ese saber por medio de un recorrido de la historia del aula y de las formas de enseñar que queríamos. Cuando hablamos de educación? Educación es un fenómeno de toda la humanidad. Desde que nacemos vamos aprendiendo y adquiriendo conocimiento a través de un padre hacia un niño o de un docente hacia un alumno, el de un amigo hacia otro. ¿Por qué educamos?
Es la necesidad de adquirir costumbres y también la supervivencia para un orden social. ¿Para qué educamos? Para la producción económica es la necesidad de producir y solventar sustentos. Para la reproducción biológica, que es cuando una sociedad va creciendo. Para la reproducción social, que es la adquisición de conocimientos que va adquiriendo la sociedad, que son conocimientos fundamentales y muy valiosos. También a través del poder se va adquiriendo de una generación a otra. Por ejemplo, el de un padre hacia un hijo para que haga la misma carrera que él hizo o estudie lo mismo que su abuelo, o trabajar en la misma empresa familiar. Se habla de un poder cuando una persona quiere entrar a la conducta de otra para moldearlo. Hace muchos años el poder en la educación por los docentes era muy potente, ya que había reglas y castigos muy estrictos. Acá tenemos dos poderes, que hablamos del poder en la actualidad, del poder micro, que es de un padre hacia un niño, de un supervisor hacia un docente o el docente hacia un alumno. Hablamos del nivel de poder macro, que es el poder de un Estado o el poder político o el de los grandes empresarios. La educación es el fenómeno de producción y reproducción de saberes. Es ir adquiriendo conocimientos, valores, hábitos. Estudiar es también enseñar arte, física, pero también valores y conductas sociales. La educación como práctica social puede ser comprendida desde distintos niveles de análisis, a nivel de hecho como proceso de la realidad, que es anterior e independiente de su reflexión, al nivel de propósito analizado de los fines y las instituciones especializadas creadas para la formación de un determinado tipo de sujeto social y el nivel de reflexión. Como discurso pedagógico, la filosofía de la educación y la epistemología de la educación, entre otros. En los tiempos de la Revolución Francesa se acrecienta la importancia asignada a la educación y a la preocupación por difundir y perfeccionar la institución como factor. La pedagogía como reflexión teórica acerca de la educación es una construcción discursiva que organiza consciente o inconscientemente las prácticas educativas. Por ello, esa tarea de la teoría pedagógica comprende como las subjetividades de producción y regulan a través de formas sociales y naturales, históricas, y como esas formas transportan y encarnan intereses particulares. Por el concepto de educación no es reducible al concepto de escuela. Es necesario reflexionar acerca de aquellas prácticas que ocurren en otros ambientes. Hoy no vivimos aislados de una cultura definida y caracterizable, sino que convivimos en un entrejuego complejo de culturas dominantes y subculturas dominantes. Reflexiones epistemológicas sobre la pedagogía. La pedagogía está caracterizada por la educación. Esta protesta epistemológica argumenta a las demandas que provienen de las prácticas educativas actuales.
fue realizando sus misiones en cada época y en cada contexto. En ciertas coincidencias se denominan sus teorizaciones y sus intervenciones al poder político, argumentando desde algún sector hegemónico que se definen como demandas educativas. En este contexto, las disquisiciones que siguen tienen que ver con lo que pensamos, qué clase de saber es el conocimiento pedagógico, cuáles serían las categorías que distribuyen particularidad y qué reflexiones pueden hacerse respecto del estado actual de la pedagogía. Primero tenemos la evolución del estatuto epistemológico de la pedagogía. La pedagogía inicialmente se relacionó con la filosofía en el siglo XIX, como ciencia experimental, ciencia espiritual y ciencia crítica. En ciencia experimental, para Emily Durkheim, la pedagogía no puede ser ciencia, estatuto epistemológico que guarda la sociología de la educación calificada. Ese sector teórico o práctico ha opuesto y sigue realizando una conciencia en autores de dispares procedencias. En ciencia espiritual presenta el método comprensivo a partir de los aportes de la psicología y de la historia. Reflexiona lo que guarda la sociología de la educación calificada. Ese sector teórico o práctico ha opuesto y sigue realizando una conciencia en autores de dispares procedencias. En ciencia espiritual presenta el método comprensivo a partir de los aportes de la psicología y de la historia. Reflexiona lo fundamental, la explicación que el investigador hace sobre la realidad. Y en ciencia crítica afirman qué conocimiento y qué propuestas deberían ser rasgos característicos de todas las ciencias sociales. Después esta situación epistemológica de la pedagogía hoy. En la pedagogía, la extensa infracción de paradigmas epistemológicas que transforman a los conocimientos por ahora seguros en fundamentos de interrogantes con inmensas dificultades en la producción de respuestas. Después está lo que es una aproximación a sus categorías centrales, que estaría la educación, intervención y formación. Estas tres categorías pueden dirigirse como una fórmula del campo pedagógico, ya que se unen teoría y práctica. El término educación para la fase más teórica de la pedagogía se explicaría sobre las prácticas en toda su complejidad. Y intervención y formación a dirigirse como una fórmula del campo pedagógico, ya que se unen teoría y práctica. El término educación para la fase más teórica de la pedagogía se explicaría sobre las prácticas en toda su complejidad. Y intervención y formación ajustaría la fase más práctica, surgiendo ser los componentes activos de las acciones intersubjetivas. Después está pedagogía y didáctica. Didáctica puede ser calificada como teoría y intervención sobre los procesos formativos que se dan en las épocas que se dan en los espacios sociales como la escuela y otros lugares en donde se brinda la educación a los procesos de aprendizaje. En pedagogía y ciencia de la educación. Integrar a la ciencia de la educación al ejemplo de las ciencias naturales es necesario abandonar los fines y valores como componentes de lo educativo. Desde afuera, la filosofía establecería la especulación normativa y las orientaciones perspectivas. Después, por último, están los desafíos para seguir pensando y haciendo. La psicología solicitó formar como ciencia desde diversos paradigmas para verificar su categoría en correspondencia con los sentidos del cambio de la educación. Aquí
probaremos distinguir qué motivo dedica el concepto de cambio en el discurso pedagógico y en el discurso de la educación actual y los efectos políticos que elaboran desde el interior de estos discursos. Nos detendremos en 3 registros: cambios como deterioro, el cambio imposible y el cambio como promesa. En el cambio como deterioro consiguen proponerse el intercambio en el terreno educativo es de una identidad entre cambio y deterioro. La disposición del territorio brinda el estado anterior al cambio, estado que acostumbramos encontrar de forma muy determinada, que es la palabra antes. Se encuentran 4 características. La primera es del discurso del pasado en fragmento del discurso educativo y los discursos sobre la educación. Sería la total imprecisión cronológica que ya mencionamos. Se aumenta en la costumbre de la palabra antes. En la segunda característica, esta manera de uso del pasado, su manejo normativo, sería cuando el pasado actúa ordenadamente, se transforman en recursos que evitan la captación de cambio. En la tercera característica, la actividad normativa del pasado no consiste en sus contenidos. Los acuerdos que pretenden este tipo de discurso no pasan por la constancia historiográfica o por el encuentro valorativo. Y en la cuarta característica, rescata el pasado en su medida histórica. No pasa por la constancia historiográfica o por el encuentro valorativo. Y en la cuarta característica, rescata el pasado en su medida histórica. Es una forma de poder analizar los procesos de cambio cultural y político en articulación con ellos. En el cambio imposible, el problema para adquirir descubrimiento en las aulas escolares integran uno de los primeros problemas. Si desde afuera el cambio en las escuelas parece imposible, si nos parece que las aulas son iguales a sí mismos a través del tiempo, desde adentro de la escuela todo está cambiando. Y en el cambio como promesa, nuestros conocimientos ordenan lo posible dentro de lo que es posible. Se dispone lo deseable y nuestras prácticas producen lo real. Philippe Merieux. La propuesta de Philippe Merieux es la de establecer una educación democrática y emancipadora que posibilite construirnos como sujetos y proyectar un futuro. Además que propone los saberes escolares como herramientas para el desarrollo de nuestra identidad. El autor expresa que los niños viven los saberes como una forma de sumisión frente al adulto y la educación no se trata de fabricar un sujeto a nuestro gusto, sino de brindarles un espacio de aprendizaje que favorezca la construcción de su identidad. La escuela debe provocar el deseo de aprender, debe crear las condiciones necesarias y brindar los estímulos adecuados para que el niño pueda adquirir conocimientos y así desarrollar habilidades que lo ayuden a plantearse interrogantes y formularse los conocimientos ya adquiridos. La escuela debe compartir los valores que son fundadores de la democracia para buscar convencer sin utilizar el control y la humillación, sino encontrar juntos a los alumnos el placer de aprender sin verlo como un sacrificio, que el pensar por sí mismo sea el eje de la clase. Las escuelas deben crear una pedagogía de elección que ayuden al niño en su vida diaria, lo que es una obligación y el lugar donde éste puede elegir algo. El autor expuso, en vez de hacer el ejercicio 32 de la página 74, pueden hacer el ejercicio 33. Usted no va a transgredir ninguna regla, pero tal vez en ese momento usted logró despertar en la cabeza de ese niño un comportamiento analítico, porque él se va a preguntar primero, ¿por qué me hacen elegir? ¿Y cuál es el más fácil de los dos? A partir de eso se ocasiona que el niño analice las opciones aceptando el resultado.
El alumno que está con dificultades escolares se encuentra a los 14 años frente a la obligación de tomar una decisión: si va a estudiar algo relacionado con el mundo rural o si va a estudiar algo relacionado con el trabajo en una fábrica. Meriu enfatiza en la importancia que los alumnos posean las herramientas para poder decidir, porque nunca tuvieron que ponerse a pensar acerca de ese tipo de elecciones. Una escuela democrática debe formarlos para elegir su futuro. La escuela también debe enseñarles a postergar una decisión dándole tiempo al pensamiento, a ayudarlos a entender lo que los rodea, ayudarlos a ordenar el caos en su cabeza y, por último, ayudarlos en la formación y en la comprensión del bien común, del cual todos debemos que funcione de manera que beneficie a los ciudadanos.